realiza cada año, Escuela de Pastores y Líderes, y vienen hermanos de diferentes lugares de nuestro país y fuera del país. Nos visitan varios de nuestros misioneros entonces que viven fuera. Les pido que estén orando por esa semana, y el martes 7 a las 7, anótelo en algún lado, 7, la Iglesia Vida está invitada para estar en el seminario. En realidad usted puede estar los 3 días, martes, miércoles y jueves, o por las mañanas, miércoles, jueves y viernes. Pero fácil recordar, el 7 a las 7 le esperamos en el seminario. Contamos con ustedes, y hermanos, si usted tiene vehículo, usted puede subir entonces a hermanos o hermanas que deseen participar, 3, 4, 5, todos los que puedan entrar. Entonces, hermano, en el Tico, usted los lleva nomás y estamos allí entonces en el servicio. De paso que usted conoce el seminario, o usted podrá ver a algunos de nuestros misioneros en el evento. Entonces estará predicando hermano Guillermo Garner este evento también, y tendremos varias actividades programadas. Hermano José María ya le hará llegar entonces las clases, los talleres, todo apuntando, hermano, el deseo de edificar a los hermanos en nuestras iglesias. Vamos a Mateo 24, por favor. Le había mencionado entonces que íbamos a hablar acerca de la venida de Cristo. Usted recuerda cómo termina el capítulo 23, el versículo 39 dice: os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El capítulo 23, versículo 39 dice, bendito, no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene, la venida, en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál va a ser el tema del capítulo 24? La segunda venida de Cristo. Cristo va a relatarnos lo que va a ocurrir entonces en los días previos a su venida. La próxima semana veremos lo que ocurrirá el instante de su venida, porque capítulo 24, capítulo 25, el tema sigue siendo aquello para lo cual nos preparó en el último versículo del capítulo 23, el que viene. ¿Quién es bendito el que viene en el nombre del Señor? Una cita del Antiguo Testamento de Salmos, es Jesucristo. Jesucristo es el que viene. ¿Qué esperamos nosotros? Su venida. ¿Cuál es el evento después de la cruz, el cual el creyente espera ansioso? Entonces, es su venida. Vivimos preparándonos para su venida, haciendo todo para que cuando Él venga sea glorificado y cada uno recibirá conforme a su obra. Lo único que va a contar es lo que usted habrá hecho para Él. Quiero recordarle que su venida para algunos será juicio. Lo veremos el próximo domingo, pero para otros será el inicio de una boda, será el inicio de una fiesta, será el inicio de un reino. Le había mencionado que usted tenía como tarea leer el capítulo 24, solamente escasos 51 versículos. Para la próxima semana tiene usted otra tarea, leer el 25, porque vamos a ver en el 25 cómo es que Jesús dice lo mismo en 3 formas diferentes. La tarea para la próxima semana es leer el capítulo 25, son 46 versículos nada más, menos que este. Pero ahora en el 24 usted debe haber leído esta semana algunos versículos, y usted debe haber visto que se repite la palabra venir, venida, vendrá. ¿Recuerda? ¿Cuántas veces aparece? No me responda, pero usted va a ir viéndolo y ya debe estar subrayado en su Biblia ahora que lo vamos a leer. Así que quiero recordarle, antes de empezar, ¿qué está esperando la iglesia en este momento? El arrebatamiento. Aunque es tema de otros textos, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 1, Juan capítulo 14, son textos que dicen que Cristo vendrá por su iglesia, se la llevará en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que los discípulos esperaban, la doctrina de la inminencia, que Cristo vendría sin ninguna señal, llevará a su iglesia. Imagínense ese instante en el que muchas personas, los creyentes, desaparezcan, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese mismo instante se inicia un periodo de 7 años llamado la tribulación, que se divide en 2 partes. Principio de dolores, primeros 3 años y medio, gran tribulación, los segundos 3 años y medio. Ya sé que está usted preguntando, pero Miguel, si se va toda la iglesia, ¿quién va a predicar? Apocalipsis 7 dice la Biblia que 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, van a salir a predicar por todo el mundo, y muchos creerán, judíos y gentiles, sin contar a 2 testigos que estarán predicando los primeros 3 años y medio en Jerusalén, Apocalipsis capítulo 11.
Entonces, el anticristo recién va a aparecer en escena, después del arrebatamiento de la iglesia. Así que no se precipite, no se asuste, no esté especulando, y lo vamos a ver. El creyente no está entonces diciendo qué va a pasar antes que venga. No, Él va a venir. Y nuestra parte, como veremos ahora, es vivir de manera santa y testificar, servir a Dios y a otros y compartir el evangelio. Eso es lo que debe provocar la venida de Cristo, como verás en un momento. Entonces, pasando los 7 años, Cristo viene por segunda vez con su iglesia. ¿Cuándo se la llevó? Al inicio de la tribulación. Si viene con ellos, cuando se las llevó, vendrá con nosotros y dará inicio a ese reino que menciona en el capítulo 25, el reino milenial. Así que, ¿está usted listo para ir a casa? En algún momento entonces puede ocurrir ese arrebatamiento, rapto de la iglesia, y todos sus planes y todo lo que usted pensaba y lo que usted decía en mente, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer, tal vez ni llega a verlo, porque en realidad usted irá a su verdadero hogar. Por eso un creyente, cada vez que hace planes, dice: si el Señor quiere, haremos esto o aquello, porque nos lleva a casa, hermano, y todos sus planes entonces van a quedar a la mitad, como de repente que venga antes del pago de los impuestos a la SUNAT. Amén, hermano, que llegue exactito. Entonces, pero sí, hermanos, Él va a llegar tarde o temprano, Él va a venir. No es tarde en realidad, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro capítulo 3. Si pasa más tiempo es para que más personas escuchen el evangelio. No vivimos para nosotros. Ninguno de nosotros vive, come o muere para sí, vive para Él. Y eso es lo que debe estimularnos el retorno de Cristo. Así que prepárese para ver lo que va a ocurrir previo a la segunda venida de Cristo. Aquí la venida se refiere a la segunda venida como fue la primera. Recuerden Hechos 1, cuando Él ascendió a los cielos y los 120 discípulos alrededor mirando cómo se iban, y 2 varones a su alrededor les dicen a los discípulos: ¿qué hacéis mirando? Este Jesús, así como se fue, así volverá. Quiere decir que la segunda venida será del monte al monte de los olivos, porque de allí ascendió. Y así como ascendió de manera corporal y visible, volverá de manera corporal y visible. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 lo dice. Así que, hermano, hermana, eso es lo que nosotros sabemos que va a pasar. Pero antes de esto, el arrebatamiento. Pero este tiempo de 7 años es lo que Jesús va a describir en el capítulo 24. Así que presten mucha atención, porque muchas de las cosas que recién vienen, algunas en sombras o un adelantito está ocurriendo ahora, pero quiero hablarle en esta mañana sobre cómo será la segunda venida del Señor. Esa segunda venida corporal y visible, así como se fue la primera, así volverá. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que volverá y lo hará. No le quepa la menor duda. Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí del templo piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué señal habrá de, primera vez que aparece en el 24, tu venida y del fin del siglo? ¿Se da usted cuenta que este discurso fue pronunciado solamente a los discípulos? Entonces el 23 sí fue a la muchedumbre, pero este fue solo a los discípulos. Este discurso entonces también se llama como el discurso del, mire usted el versículo 3, Monte de los Olivos, porque es el lugar donde lo pronunció. Si usted tiene su Biblia a la mano y las palabras de Jesús en rojo, casi seguro todo el capítulo 24 de ahí y lo que queda del 25 está en rojo. Es un discurso largo de Jesús. Los discursos largos de Jesús en Mateo hay 2, el Sermón del Monte, desde Mateo 5 al 7, lo hemos estudiado por partes, y ahora 24 y 25, el discurso del Monte de los Olivos. Es un discurso extenso donde Él va a hablar de los eventos previos a su segunda venida en el 24. Le preguntan a Jesús los discípulos, veremos quiénes, en el libro de Marcos. Le preguntaron: ¿qué señal habrá de estas cosas? Que no quedará piedra sobre piedra del templo que no sea removida. Entonces, quiero que no sea derribada. Eso ocurrió el 70 después de Cristo, cuando los romanos, después de 2 años de asedio, tomaron Jerusalén. Se corrió la voz entre los soldados que había oro en las paredes del templo y literalmente removieron cada piedra buscando ese oro. Jesús es Dios,
Él sabe lo que va a venir. Y aquí Él predice lo que iba a pasar con el templo. Los discípulos asombrados, mira el templo que construyó Herodes. ¡Wow! El templo. Y dice, no quedará piedra sobre piedra. Y luego, entonces cuando le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús no contesta esa pregunta en el capítulo 24, lo contesta en Lucas 21. Pero luego dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, no dejes que otras personas te digan cuáles son las señales. Deja que Cristo conteste esta pregunta. La pregunta de qué señales habrán antes de tu segunda venida en esos 7 años de tribulación y del fin del siglo o fin del mundo. Ahora mira Marcos 13 para que sepas quiénes eran los discípulos preguntones. Porque Marcos te lo pone con nombre y apellido. Marcos capítulo 13 versículo 1, el pasaje paralelo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿veis estos grandes edificios del templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo ocurrió eso? 70 después de Cristo con Roma. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y ahí están los discípulos que estaban junto a Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Hablando de su venida o la venida de Cristo. ¿Quiénes estaban entonces con Jesús? 4. Pedro y Andrés eran hermanos. Juan y Jacobo eran hermanos. Y eran encima primos de Jesús, por el lado de la mamá de ambos. Entonces, son 4 los que le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y empieza Jesús a relatar en el capítulo 24, dice que nadie, 24:4, no está en sus copias, pero dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Aparece el anticristo. Versículo 6, guerras, rumores de guerras, no os turbéis. Luego el 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Cómo se llama la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio? Principio de dolores. ¿Qué ocurre? Si tú lees Apocalipsis 6, el paralelo es muy impresionante. Apocalipsis 6 aparece un caballo blanco, un jinete en caballo blanco, el anticristo. Aquí dice, vendrá gente diciendo, soy el Cristo. Luego aparece un jinete, entonces, en caballo rojo, que es guerra, la sangre derramada. Aquí dice guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 6 aparece un jinete en caballo negro que representa el hambre y vemos que obviamente la guerra trae hambre. Y aquí dice hambres. Luego viene un caballo amarillo, pestes, porque habrá tanta muerte, se propagará entonces pestes, enfermedades, y ese es el caballo amarillo, el jinete del caballo amarillo del capítulo 6 de Apocalipsis. Te das cuenta que Mateo 24 y Apocalipsis 6 son como un paralelo, van de la mano, pero representado de manera diferente. Pero luego dice el versículo 9, ¿qué pasará con los creyentes en ese entonces? Mira el 24:9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué va a ocurrir en la tribulación? Al igual que hoy en la dispensación de la iglesia, los creyentes serán perseguidos. Hoy son perseguidos, pero en ese entonces la persecución será mucho más intensa. Nuevamente te pregunto, ¿quién va a predicar en ese entonces si ya se fue a la iglesia? Los 144,000 de Apocalipsis 7 son judíos y muchos otros creerán. No somos nosotros de ese grupo, aunque gente lo diga, porque son 12,000 de cada tribu y no veo aquí, o no creo que aquí alguien pueda decir, yo soy de Isaacar, yo soy de Zabulón, yo soy de Leví, yo soy de Judá. No creo, hermano, ¿no es cierto? Nosotros somos del apellido que tenemos, pero no somos de Israel. Ellos van a predicar y muchos de esos que crean en realidad van a ser perseguidos. La persecución va a ser mucho más intensa que lo que usted jamás podría haber imaginado. Muchas personas que hoy escuchan el evangelio de tus labios, después del arrebatamiento no estás. Y luego ellos se van a preguntar, ¿dónde se fue mi pariente, mi amigo que me compartió el evangelio? Y ahí de repente ya no vendrá a testificarle entonces la iglesia, vendrán judíos, si es que los oyen. Y algunos creerán, otros se volverán más tercos y obstinados, se pondrán más duros. La maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Aparecerá el anticristo, hambres, pestes, guerras. Sin duda, va a ser un tiempo donde algunos van a creer recién y dirán, era verdad lo que decía mi tío. Mi abuelo me habló de estas cosas.
Jesús menciona esto aquí para que sea un texto de esperanza para los que pasen ese tiempo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, ya has sido librado de este tiempo, pero vamos a librar a otros testificándoles. La profecía, lo que incentiva en nosotros es celo evangelístico. El saber lo que viene no es para curiosear o para decir solamente nos vamos a casa, no, es para llevar con nosotros al mayor número. Por eso la iglesia evangeliza, testifica, comparte el evangelio. Dices que amas a personas, imagínate ese tiempo para ellos, no puedes quedarte callado. Mira lo que va a ocurrir, dice terremotos. Sabes que Apocalipsis menciona 5 terremotos y el último de ellos, un terremoto tal cual nunca hubo ni habrá. Un terremoto que parece transmitir que las cadenas de montañas van a experimentar una transformación como no tienes idea. Entonces, casi allanando el territorio, allanando la corteza terrestre. ¿Te imaginas? Así que eso es lo que dice la Biblia. Cristo dijo que va a ocurrir y va a ocurrir. ¿Qué debe producir en ti? Ya sabes dónde vas, ya sabes dónde irás al morir, ya sabes que Cristo vendrá por ti. Entonces, evangeliza. Comparte el evangelio, que dé una carga en tu corazón para hablar con otros, porque tengan mucho, tengan poco, son dignos de compasión, no son enemigos, pero sí, los creyentes ahora son perseguidos, pero en ese entonces serán entregados a tribulación, los matarán, serán aborrecidos, pero mira la última parte, por causa de mi nombre. Ahora mira el 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por quién? Esos 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Imagínate a 144,000 Pablos predicando. Hermano, va a ser espectacular, pero va a haber gente que va a resistir, que los va a perseguir. Será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora mira el 24:20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Eso es para Israel. Por eso la tribulación es para Israel, no para la iglesia. 21. Porque habrá entonces, mira cómo se llama la segunda mitad, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y mira estas palabras de Jesús, ni la habrá. Ese tiempo, no hay palabras que puedan paliar en algo la angustia que se va a vivir en ese entonces. Dice, gran tribulación. Quiero que recuerdes que los creyentes ahora pasaremos por tribulaciones, pero no por la tribulación, que es diferente. Ese tiempo. Tribulaciones, pruebas, pero no por la tribulación, no la gran tribulación. Hoy varios hermanos se enfrentan tribulaciones. Hay una hermana, la mamá de unos hermanos en Sachaca, muy delicada de salud y causa dolor o tristeza, pero es interesante que la hermana aún en el hospital dice, yo quiero mi Biblia. Ella recuerda todavía, entonces, todas las cosas que ha aprendido acerca de Dios. Es diferente, hermanos, sí va a haber tribulaciones en diferentes formas, tamaños y colores, enfermedad, aflicción, preocupaciones, temores, pero una cosa es cierta, hermano, no por la tribulación. Y al saber que nuestro tiempo aquí en la tierra es corto, es temporal. Recién vamos a ir a nuestro verdadero hogar cuando Él venga por nosotros. Pero en ese entonces será un tiempo tan difícil que es llamado gran tribulación. Mira el 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Mira el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Está hablando de la segunda venida. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa no es la señal. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, mira la palabra, viniendo. Ahí está la palabra. Nuevamente te dije, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Viniendo. Puedes ver entonces, la Biblia habla del retorno de Cristo. La Biblia habla entonces como un hecho seguro, como un hecho entonces firme de su venida. Y dice que cuando Él venga, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, después de todos esos eventos descritos. Entonces, Jesús va a venir, no hay duda alguna. Pero luego dice el 36 algo que debes recordar siempre. 36, escucha esto. Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este texto debe calar hondo en ti. Del día y la hora, léelo, nadie sabe. Cualquier persona que especule dándote fechas tentativas acerca del retorno de Cristo, entonces está llamando a Cristo mentiroso, porque Cristo dice, del día y la hora nadie sabe. Así que nada que el 31 de diciembre del 2000, otros predijeron en 1873 y 1925, y la verdad es que muchas sectas han salido a relucir con estas palabras de Cristo. Han dado una fecha que no se ha cumplido y tratan de ajustar esa fecha. En realidad, tú puedes saber que Cristo fue claro acerca del día y la hora. Así que, hermano, hermana, cuando usted empieza a preguntar, ¿y usted, hermano José María, cuándo cree que vendrá Cristo? Usted que estudió la Biblia, entonces, hermano Juan, hermano Vicente, ¿podría decirnos la fecha aproximada cuando vendrá Cristo? Mateo 24:36, del día y la hora nadie sabe. Pero sí dice, ¿cómo van a ser esos días antes? Mira el 37. Pero como en los días de Noé, así será, otra vez la palabra, la venida. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Cómo en los días de Noé? Antes del diluvio. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, otra vez la palabra, la venida del Hijo del Hombre. La palabra venida aparece tantas veces que nos da el tema del capítulo 24, la venida del Hijo del Hombre. Por eso la pregunta es, el título del mensaje, ¿cómo será la segunda venida del Señor? Dice que será como en los días de Noé. ¿A qué se refiere los días de Noé? Los días previos al diluvio. Tú recuerdas que antes del diluvio, entonces, la maldad del hombre era mucha. En Génesis 6 dice que Dios decidió raer de la tierra a todos los hombres, enviando un juicio de aguas, un diluvio de aguas. Y entonces Noé, que era pecador, pero halló gracia, favor no merecido, creyó. Hebreos 11 dice que él fue salvo por fe, y toda gente, toda persona, en el Antiguo o el Nuevo Testamento, antes de la ley, después de la ley, siempre la salvación es por fe. Hebreos capítulo 11, Dios le habla a Noé y le dice, voy a mandar un diluvio de aguas. Quiero que recuerdes que antes del diluvio no había llovido. Un vapor de agua regaba toda la faz de la tierra, Génesis capítulo 2. El que Dios le diga a Noé que iba a mandar un diluvio significó que Noé, y hacer el arca, significó que Noé le creyó a Dios y dijo, tú lo vas a hacer, haré lo que tú dices. ¿De quién fue la idea del arca? De Dios. ¿De quién es la idea de la salvación? De Dios. ¿Cómo salvó al mundo prediluviano con un arca? ¿Quién entró allí? El que tenía fe. ¿Cómo salva a Dios en el presente? Por medio de Cristo. ¿Y quién entra a Él? Todo aquel que se arrepiente y pone la fe en Él. Ahora ya no subes un arca, vienes a Cristo. Es interesante, el arca tenía una sola puerta. Cristo es llamado la puerta, se llama a sí mismo la puerta. Solo había una forma de salvarse, hoy también es por medio de Jesucristo. Pero el mundo prediluviano no creyó a Noé. Noé empezó a predicar, en 1 Pedro se le llama pregonero de justicia. Y mientras construía el arca, algo que le tardó en construir como 100 años, recuerda que el mundo prediluviano, las personas vivían mucho más tiempo que ahora. Después del diluvio las condiciones atmosféricas cambiaron y por eso ahora vivimos un poquito menos, un poquito nomás. Matusalén vivió 969 años, Adán 930 y podemos seguir con la lista. Entonces, pero igual murieron. Lee Génesis 5, y murió, igual. Entonces murieron. Y hoy también, si tú dices, qué bonito sería vivir, pero igual vamos a morir, hermano. 5, 10, 100 años más, igual vamos a morir. Pero lo que vemos aquí, que el mundo prediluviano era indiferente. Vivía para comer y para beber. Vivía para lo terrenal. ¿Qué hay de malo en casarse y darse en casamiento? Un autor dice que se refiere al acto sexual sin ton ni son. La inmoralidad sexual, tomar a la ligera el matrimonio, casándose y dando en casamiento y luego volviéndose a casar y luego volviéndose a dar en casamiento. No pasa eso hoy en día y previo a la segunda venida será mucho peor. Lo que Jesús está diciendo es, antes de mi segunda venida, el mundo va a ser indiferente como lo era en el tiempo de Noé. Estarán más preocupados por su estómago, por lo material, por lo terrenal, representado en comer y beber,
que en pensar en la eternidad, el juicio, su relación conmigo. ¿No es así hoy en día, hermanos? Les hablas a las personas de Dios, tontera, comamos y bebamos, mañana moriremos. Hoy solamente tenemos una vida, entonces ya hay que vivirla al máximo. Y gente la vive al máximo y llora y sufre y se frustra y está de mal humor. No quieren pensar en la eternidad. Es así, gente indiferente como en ese entonces. Y luego dice el 39, no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿No es así la persona sin Dios? No entiende. Le hablas de Dios y no entiendo. Y empieza a criticarte, empieza a ver que eres conformista, alguien fácil de engañar. No entienden, nosotros o ellos. Así se les describe a ellos. Así se describe esa indiferencia espiritual previa a la segunda venida que ya hoy se está dando. No te olvides que cuando Noé bajó del arca, entonces quiero que recuerdes, cuando Noé entró al arca, Dios cerró la puerta. Llovió por 40 días y 40 noches, pero todavía no salieron del arca, porque todo el mundo estaba anegado en agua. Desde que entró al arca hasta que salió del arca, pasaron como 371 días, casi un año recién, y salieron. Y cuando salieron ofrece un sacrificio, y Dios le dice a Noé, Noé, nunca más enviaré un juicio de agua sobre la tierra. Será por fuego, porque nunca dijo nada de fuego. Y es lo que va a venir más adelante. En 2 de Pedro dice que todo será transformado por fuego. Pero va a haber juicio. ¿Pero qué te preocupas? Así sea, hermano, tierra, aire, mar, fuego, el juicio. Somos librados del juicio por la sangre de Cristo. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Biblia. Así que del día y la hora nadie sabe. Habrá indiferencia espiritual. Mira el 24:42, por favor. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Otra vez, venir. ¿Te das cuenta? Venir. No sabes la hora. Sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cómo robaban casas en los tiempos bíblicos? No rompían la puerta o la chapa de la puerta, no la palanqueaban. Cavaban, minaban debajo del muro. Hacían un hoyo debajo, eso es minar. Una mina, no, solamente hacer un hueco debajo y de repente tú entrabas a tu casa, lo más lindo, y ahí estaba Pedro, Jacob, donde estaba su computadora, su pantalla plana. ¿Qué pasó? Se metieron debajo del muro, eso es minar. Entonces lo que está diciendo es, un ladrón para ser efectivo no avisa. Imagínate un ladrón que avise y diga, por favor, Álvaro, mañana a las 8 de la mañana voy a entrar, déjame, no eches llave, por favor, por dentro, amarra el perro, mañana te robo a las 8. Sí, señor ladrón, ¿cómo no? Ese ladrón no lograría nada. No, quiero que sepas que Cristo no es que es malo y va a robar, pero sí, en realidad, va a quitar a todos aquellos que vivieron para sí mismos aquello por lo cual morían. Lo van a perder. Dice, no sabes, un ladrón no avisa, yo no te voy a avisar. Entonces, ese es el paralelo. El ladrón es malvado, Cristo no. Está hablando de la incertidumbre que genera entonces alguien que podría robar y la venida de Cristo. No dejaría minar su casa. 44. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, otra vez la palabra, vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá el Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo. Él va a volver. ¿Qué es estar preparado? Haber puesto tu fe en Él. ¿Qué es estar preparado? Sirviéndole a Él. Eso es estar preparado. ¿Por qué? Más adelante, 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? 46. Dichoso aquel siervo al cual, cuando su Señor, otra vez la palabra, venga, su Señor venga, le haya haciendo así. Sobre sus bienes le pondrá. Cuando Él venga, recompensará al creyente. Le pondrá sobre sus bienes, los bienes del Señor. Es el reino. 47. Sobre sus bienes le pondrá. 48. Si aquel siervo malo, el incrédulo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en, la palabra venir, comenzar a golpear a sus consiervos, es incrédulo, no cree, maltrata a otros creyentes, se pelea con otros creyentes, porque el creyente está en paz con otros siervos, porque somos siervos.
estamos bien unos con otros, amándonos y cuidándonos, no mirándonos entonces y buscando pleito entre nosotros. No, hermano, somos consiervos, pero el que maltrata al siervo del Señor es el incrédulo. Lo viste hoy en el libro de Gálatas. Los Ismael, los incrédulos, persiguen entonces a los Isaac, a los creyentes. Los hijos de Agar, hubieras venido a la escuela dominical, capítulo 4, persiguen los incrédulos religiosos a los hijos de Sara, a los creyentes. Es así. Siempre la persona sin Cristo va a perseguir al creyente. Nosotros, ¿qué hacemos con el incrédulo? No lo perseguimos con un palo, sino con una Biblia, con un folleto. Ven, te invito. Es lo que hacemos con ellos. Les animamos a venir a Cristo. Eso es lo que hacemos. No son enemigos, son campo misionero. No son dignos de tu cólera, sino de tu compasión, porque sabes que les espera. Pero el incrédulo hace eso. Dice, mi Señor tarda en venir, empieza a maltratar. 49, comienza a golpear a sus consiervos, comer y beber con los borrachos. Una vez más, el alcohol es reprendido, hermano, sea una copa, sean 10, nada de copita social. No, yo soy importante, hay que codearme entonces con la aristocracia arequipeña. No, hermano, lea usted el texto, comienza a comer y a beber con los borrachos. Así que, hermano, deje de estar justificando algo que en la Biblia está claramente reprobado. En Proverbios dice, ni mires al vino cuando rojea, lo tomo con los ojos vendados. No, hermano, solamente es no lo hagas, es lo que dice la Biblia. Así que no hay aire de reputación en el alcohol. Donde hay alcohol siempre va a haber problemas. Pregúntale a Noé en Génesis 9, pregúntale a Lot en Génesis 19 y la lista continúa. Así que si usted está haciendo esto, es parte de los siervos que no creen, que su Señor tarda en venir. No son, el creyente no está viviendo para sí. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, la hora que no sabe, lo castigará, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira el 50, cómo termina el 50, cómo inicia el versículo 50, vendrá. Es obvio que el tema del capítulo 24 es su venida. Y por eso el título de la lección es ¿cómo será la segunda venida? Y vamos a llenar los espacios, empezando con el número 1. Su segunda venida fue, primer espacio, prometida. Él dijo que vendría la primera vez y vino. Él dijo que volverá y lo hará. Su venida fue prometida. Su segunda venida ha sido prometida. Él cumple. Del día y la hora nadie sabe. Entonces, pero número 2, su segunda venida será precedida de juicios y señales. El anticristo, guerras, hambres, pestes, terremotos, será precedida de juicios y señales. Número 3, su segunda venida no tiene fecha precisa. Su segunda venida no tiene fecha precisa. Así que el día y la hora nadie sabe. Pero, número 4, su segunda venida será vista con indiferencia por muchos, como en los días de Noé. No quieren nada con Dios, con la iglesia, con la Biblia. Viven como quieren, hacen lo que quieren, terminan llorando, terminan saliendo en ampais, terminan saliendo denunciando y denunciándose. Así viven, indiferentes hacia las cosas espirituales. Mira cómo le están pasando. Mira cómo están, cómo se sienten. Mira, no hay billetera gorda que impida sus lágrimas, su vergüenza, su deshonra. Así viven las personas sin Cristo, indiferentes hacia las cosas espirituales. Pero, número 5, su segunda venida debe producir en nosotros, velad, santidad de vida y servicio a los demás. Eso debe producir en nosotros la segunda venida. El hecho de que sepamos que Él venga debe traer santidad de vida, no con los borrachos. Velad, no bajando la guardia sobre temas espirituales, cada vez creciendo espiritualmente y en santidad. Y servicio a los demás, cuidando a otros consiervos, no peleando con ellos. Cuidando a otros consiervos, no chismeando de ellos. Dice, cuidando y sirviendo a otros. Debe producir servicio, porque cuando Él venga, recompensará a cada uno según su obra. Así será su segunda venida. ¿Estás preparado? Estar preparado es haber creído en Él. Ya creí en Él. ¿Estás sirviendo a otros consiervos? ¿Estás cuidando de otros consiervos, los misioneros? ¿Estás ayudando a otros? ¿O solamente estás comiendo y bebiendo y dice, todo es mío, todo es para mí? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Así no vive un creyente genuino, alguien que de verdad cree en la segunda venida. No está peleando con el inconverso o dándole mal testimonio, sino atrayéndole con amor, con servicio y hablándole el evangelio. Así será la segunda venida del Señor.
Así la describe Cristo. ¿Estás preparado? Y si lo estás haciendo lo que Él espera. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Ahí sentados, cabeza inclinada, por favor. Quiero invitarte en un momento a evaluar tu vida, evaluar tu corazón en este momento, mientras oramos con hermano José María. Mi hermano, quisiera que podamos evaluar a nuestras vidas a la luz de la segunda venida del Señor. Él vuelve, cómo te encontrará, qué es lo que tú harás con tu vida. Si es que Él viene durante nuestra vida, cómo te encontrará el Señor siéndole fiel, sirviéndole, amándole y viviendo para otros. Y si nosotros vamos primero a su presencia, qué es lo que hemos hecho con nuestra vida. Vivamos nuestra vida con santidad, con servicio, amor hacia otros, amor hacia su gloria, hacia lo que Él es. Hagamos todo esto. Señor, te agradezco, Dios, por este día. Gracias por tu grande bendición, misericordia y bondad. Te agradezco, Dios, porque eres bueno, glorioso, misericordioso, Dios. Ayúdanos a basarnos en tu palabra para lo que ésta dice sobre la segunda venida, Dios. Ayúdanos a no caer en especulaciones, en quizás gente que quiera tomarse el derecho de decir cuándo tú vendrás. Solo Dios, tú, el Padre, sabes cuándo será el momento. Y estamos agradecidos porque tú lo harás en el momento exacto y preciso. Y ayúdanos a vivir de una manera que refleje que te amamos y te glorificamos. Todo esto te pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el siguiente domingo. Dios les bendiga mucho.